Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles, la clase teórica en el horario de 9 a 12 del día. Y vamos a iniciar pues recordando que estamos trabajando la parte cinemática, ¿cierto? Entonces la parte cinemática es la que hace una descripción del movimiento sin tener en cuenta las causas o efectos que producen ese movimiento. Entonces, lo primero que debemos decir es que definimos unas cantidades, que pueden ser unas escalares y otras vectoriales, en las cuales habíamos definido que era desplazamiento, una cantidad vectorial que me indicaba el cambio de posición, que era espacio, una cantidad escalar, que era el valor absoluto del desplazamiento, que era velocidad, una cantidad vectorial que se define como el cambio del desplazamiento respecto al tiempo, que era rapidez, habíamos definido que es igual al espacio total recorrido entre el tiempo total transcurrido, y que era aceleración, que era el cambio de velocidad respecto al tiempo. Esas cantidades las definimos en un sistema de referencia que era el eje X. Entonces, todas esas ecuaciones me salen para el eje X. Ahora bien, teniendo en cuenta ese sistema de referencia, también hablamos de movimientos específicos. ¿Cuáles movimientos? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Habíamos dicho que el movimiento rectilíneo uniforme era aquel que se caracterizaba por tener velocidad constante, por tanto la aceleración es cero. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Y habíamos dicho también que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era aquel que se caracterizaba por tener aceleración constante. Por tanto, la velocidad cambiaba en todo momento. De hecho, habíamos emitido las ecuaciones de los dos movimientos, caracterizando especialmente el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo empiezo a hablar de esos movimientos, entonces yo podría decir lo siguiente, antes de hablar de esto, entonces yo podría decir lo siguiente, que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que se caracteriza por tener aceleración constante. Eso es lo último que miramos, ¿no? Constante. Si la aceleración es constante, entonces me resultan las ecuaciones del movimiento. Teniendo en cuenta, ojo con esto, teniendo en cuenta que me estoy moviendo sobre un sistema de referencia que es el eje X. Ese es mi sistema de referencia, ¿cierto? Ese es mi sistema de referencia, el eje X. Entonces, todo esto lo voy a hacer pensando en moverme sobre el eje X en el movimiento rectilíneo uniforme. Y de este movimiento rectilíneo uniforme, habíamos dicho que existían 4 ecuaciones que son las que puedo interpretar o utilizar para resolver problemas de este tipo de movimiento. ¿Cuáles eran esas 4 ecuaciones? Pues 2 ecuaciones para velocidad y 2 ecuaciones para desplazamiento, ¿cierto? Entonces, de esas 4 ecuaciones, voy a decir lo siguiente, que 2 me sirven para velocidad y 2 me sirven para desplazamiento. Las voy a escribir aquí. ¿Cuáles eran? ¿Alguien me recuerda? La primera era velocidad final, ¿cierto? Velocidad final. Escribámoslo así. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esa ecuación, ¿para qué me sirve? Para calcular velocidades.
Obvio, pues también me sirve para calcular aceleración o para calcular tiempo, depende de lo que necesite, pero digamos que está diseñada específicamente para calcular velocidad. Hay una segunda ecuación que me dice lo siguiente, me dice que yo podría calcular también la posición final menos posición inicial si tengo las velocidades. ¿Cómo así? Entonces yo podría decir que la posición final menos la posición inicial es igual a un medio de la aceleración, no, perdón, a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial, ¿cierto? Más la velocidad inicial por el tiempo final. Esa es mi segunda ecuación. La tercera ecuación también me permite calcular posición final menos posición inicial, pero ya va a depender de otros parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Es igual a la velocidad inicial por el tiempo final más un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Por el tiempo final al cuadrado. A ver, escribámoslo así. Por el tiempo final al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahí ya tengo dos ecuaciones para posición y una ecuación para velocidad. Me faltaría otra ecuación para la velocidad final. Entonces me dice que la otra ecuación es la siguiente. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Sí me van entendiendo? Si no, estoy recordando nada más las ecuaciones. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, la otra ecuación sería la siguiente. Velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. ¿Cierto? Menos velocidad inicial al cuadrado. Es igual menos velocidad inicial al cuadrado. Es igual a 2 veces la aceleración velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de posición, es decir, por x final menos x inicial. Y eso es todo. Esas son las 4 ecuaciones que me representan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas ecuaciones, como les decía en un principio, están diseñadas o pensadas, más bien, si yo estoy pensando en que me estoy moviendo sobre el eje X. Por eso es que aquí queda X final menos X inicial, tiempo final. Si uno fuera un poco más riguroso, debería hablar también de, por ejemplo, velocidad final en X menos más velocidad inicial en X, etcétera, ¿cierto? Solo que aquí, como yo ya sobreentiendo que me estoy moviendo en el eje X, pues todo lo que sea velocidades o aceleraciones, sobreentiendo que son en X. Bien, hasta ahí lo que habíamos visto y los ejemplos que habíamos visto. Ahora, lo que vamos a iniciar a ver el día de hoy es una aplicación del movimiento rectilíneo uniforme.
Entonces, como aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tengo algo que se llama caída libre, ¿cierto? Y esa caída libre es exactamente lo mismo, solo que lo único que cambio es el sistema de referencia. ¿Cómo así el sistema de referencia? Perdón. Lo único que digo es que ahora no me voy a mover en el eje X, sino que me voy a mover en el eje Y. Eso es todo. ¿Cómo así? Entonces mi sistema de referencia ahora se va a convertir en el eje Y, ¿cierto? Donde en este eje Y también existe se podría decir, existe un punto de referencia que es el 0, ¿cierto? Y todo lo del 0 hacia arriba es positivo y todo lo del 0 hacia abajo es negativo. ¿Cómo así? Es decir, existe un punto de referencia que me dice que todo lo que hay de aquí para arriba es positivo, ¿cierto? Es positivo. Y todo lo que hay acá abajo es negativo. Es decir, van a existir cantidades vectoriales en donde yo puedo definir según la dirección que tenga. Entonces, todo lo que hay acá abajo es negativo. ¿Cierto? Bien, pero entonces habría que decir que hay que tener en cuenta algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios que hay que tener en cuenta? Primer cambio, que en este caso yo ya no me estoy moviendo sobre el eje X, sino me estoy moviendo sobre el eje Y. ¿Cierto? Ese es mi sistema de referencia. Entonces, en mis ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde está X, coloco Y. Ese sería el primer cambio. Entonces, donde está X, voy a cambiar por Y. Por la coordenada Y. ¿Cierto? Ese sería mi primer cambio. Y el segundo cambio sería lo siguiente. Ojo con este, que es tal vez el más interesante. Que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la aceleración es algo que yo no conozco. Por lo general, la aceleración a mí me la mandan a averiguar en todos los ejercicios. En cambio, en el movimiento de caída libre, la aceleración sí es conocida y tiene un valor específico. Esa aceleración, ¿La de la gravedad? se conoce exactamente como gravedad. Es decir, a la aceleración yo la voy a llamar menos G. ¿Por qué menos, profe? Porque la aceleración digamos, viene de una fuerza, la vamos a ver en dinámica, de una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, y esa fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra siempre está apuntando hacia abajo. Entonces, por eso tengo que incluir de una vez el signo menos. ¿Sí me entienden eso o no? Es decir, que todo esto es para decir lo siguiente, que las ecuaciones de caída libre son exactamente las mismas, por eso las escribí acá, son exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, solo que hay que tener en cuenta, es que hay que hacer esos cambios que estoy diciendo ahí. Entonces, en ese orden de ideas, Selene, ¿cómo quedaría la primera ecuación? ¿Cuál sería el cambio? Selene. Voy, profe. ¿Cuál quedaría el cambio de la primera? Sí, de la primera, es la que estoy subrayando. Entonces quedaría velocidad final. Sería la A por menos G. Y listo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial quedaría igual, ¿sí o no? Sí. Solo que aquí, Selene, hay que entender que me estoy moviendo sobre el eje Y. En el eje Y. Es decir, que si yo fuera riguroso, debería escribir velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y.
pero como se sobreentiende que me estoy moviendo en el eje Y nada más, pues eso sobra. ¿Sí me entiendes? Entonces, el único cambio que tocaría hacer es ¿cuál? Que la aceleración ya no se llama aceleración, sino se llama menos G. Y eso es todo. Menos gravedad. ¿Fácil, sí o no? María Fernanda, ¿estás por ahí? María Fernanda. O Sí, Fernanda. profe. Fernanda, ¿estás? Sí, ¿me escucha? Entonces, sí. En esta segunda ecuación, ¿cuáles serían los cambios que habría que hacer? Cambiar X por Y. Exactamente. Entonces ya no hablo de distancia final en X, sino de distancia final en Y. Nos quedaría Y final menos Y inicial. ¿Y el resto, Fernanda, quedaría igual? Fernanda. Sí, El resto quedaría igual. Aunque pues, aquí hay que ajá, sobreentender que en realidad aquí es velocidad en el final en eje Y. más velocidad inicial en Y. Pregunta para el que quiera. ¿Al tiempo hay que especificarlo? Es decir, ¿habría que poner en eje X o en eje Y? No, ¿Por qué no? porque el tiempo siempre sería independiente. Porque el tiempo para nosotros, los pobres mortales, es decir, que trabajamos con velocidades pequeñas, se dice que es absoluto. Es decir, que el tiempo debe transcurrir de la misma manera, no importa si estoy trabajando en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, no importa. El tiempo en la mecánica clásica, que es la que nosotros estamos estudiando, se considera que es un tiempo absoluto. ¿Por qué digo para nosotros los pobres mortales? Porque en realidad no es así, ¿no? Ya cuando uno habla de mecánica, por ejemplo, relativista o física relativista o incluso mecánica cuántica, ya el tiempo no es absoluto. De hecho, el tiempo es relativo, depende del sistema de referencia en que yo trabaje. Pero ese es otro cuento. Para nosotros, acá el tiempo es absoluto, por eso no necesito decir que es tiempo en X o tiempo en Y, simplemente es tiempo. ¿Sí me entendieron eso? Sí, ¿no? Bien, sigo. La tercera ecuación, ¿cuáles serían los cambios que hay que hacer? ¿Cuáles serían los cambios que hay que hacer? Ya no hablo de X final ni de X inicial, sino el siguiente cambio sería también Y. Entonces, ¿cómo quedaría? Y final, en este caso, menos Y inicial, igual a velocidad inicial, pues queda lo mismo, por el tiempo queda lo mismo, más un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Aquí esta aceleración tocaría cambiarla por menos G. Entonces la cambio por menos G. Pero entonces me quedaría el menos operando desde acá. Pues aquí me quedaría menos G. ¿Es claro ese pedacito o no? Sí, ¿no? Simplemente estoy cambiando X por Y la aceleración la reemplazo por menos la gravedad. ¿Ok? Y la última ecuación, ¿cómo me quedaría? La última ecuación me quedaría la misma, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual. Entonces aquí habría que cambiar menos G otra vez, menos 2G, ¿cierto? Y aquí habría que cambiar el cambio, habría que colocar el cambio de posición, es decir, Y final menos Y inicial. ¿Listo? Y esas serían las ecuaciones de caída libre. ¿Hasta ahí vamos, chicos, o no? ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, Sí, que profe. todo esto es con el fin de decir
que resolver problemas de caída libre es exactamente lo mismo que resolver problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Incluso es un poco más fácil porque acá la gravedad ya es conocida. Y de hecho, me voy a decirles acá arriba, la gravedad tiene un valor, ¿no? ¿Cuál es ese valor? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el valor de la gravedad? Numéricamente. 9.8 9.8. Bueno, pero metros sobre segundo cuadrado. muy bien. Entonces, donde la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Donde G es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Bien, entonces aquí lo importante es conocer que yo ya sé cuánto vale la gravedad. Siempre va a valer esto. Bueno, siempre y cuando esté hablando en la Tierra, ¿no? Porque la gravedad va a variar de acuerdo a la altura y a la posición donde yo esté ubicado. Eso vamos a hacer un laboratorio donde les voy a explicar un poco mejor cuando hablamos de este laboratorio de caída libre. Pero digamos que esa gravedad, digamos, en promedio, yo la puedo encontrar de esa manera, que siempre vale lo mismo. Es decir, que la gravedad, en este caso, ya tiene un valor conocido, a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la aceleración siempre es algo que yo debo encontrar. Bien, en ese orden de ideas, entonces, resolver problemas de esto es exactamente lo mismo. O sea, resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme es exactamente lo mismo que resolver problemas de caída libre. Aquí hay que tener en cuenta una cosita. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que resolver problemas de caída libre siempre lo voy a entender de algo que está cayendo, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, eso es obvio, es un problema de caída libre, algo que está cayendo. Pero también resolver problemas de caída libre puede ser de algo que está subiendo. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Cierto? La diferencia entre una y otra es que cuando algo está cayendo, a ver, imaginemos esto. Si usted deja caer algo libremente, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Jimena Jojoa. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, profe. Imagínate que tú vas a dejar caer algo libremente. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el punto superior? 0. 0. ¿Y cuánto vale la velocidad final en el punto más bajo? 0 también. No. No sé, profe. La velocidad final, pues no se sabe porque no se sabe de dónde la estoy soltando. Pero lo que yo sí sé es que la velocidad final en el punto más bajo, justo antes de caer, es máxima. ¿Sí me entiendes o no? Sí, profe. ¿Cierto? Es decir, que en el punto más alto la velocidad inicial es 0, pero en el punto más bajo la velocidad final es máxima. No sé cuánto, pero es máxima. ¿Sí o no? Ahora, Jimena, hagamos el ejemplo inverso. Tú tiras algo hacia arriba. Tú tiras una moneda hacia arriba, ¿cierto? Ahora bien, en el punto más bajo, ¿cuánto vale la velocidad si estás tirándola hacia arriba? Jimena. La velocidad inicial, 0. No, pues como si es 0, ¿cómo la tiras hacia arriba?
¿Sí? ¿Sí me entiendes o no? A ver, vamos otra vez desde el principio. Tú vas a tirar algo de arriba hacia abajo. O sea, lo vas a dejar caer. Entonces, Sí. en el punto más alto, la velocidad inicial vale 0. Cuando está, lo vas a dejar caer. En el punto más alto, la velocidad inicial vale 0. Pero en el punto más bajo, la velocidad, pues yo no sé cuánto vale, pero sé que es máxima. Ahí llega con su máxima velocidad. ¿Cierto? Hasta ahí ya me habías entendido. Ahora, el problema que te estoy planteando es al contrario. No vas a dejar caer algo, sino que vas a tirar algo hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, Jimena, si vas a tirar algo hacia arriba, ¿cuánto vale la velocidad en el punto más bajo? Mm, Jimena. No te escucho, Jimena. en- pues, no sé, Máxima. profe, la verdad. Máxima, Jimena. Es máxima porque si tú la vas a tirar hacia arriba, o sea, en el punto más bajo, la velocidad es máxima. A medida que esa moneda, pelota o lo que sea que me esté imaginando, empieza a subir, ¿qué empieza a pasar con la velocidad cuando está subiendo? Claro, sí, se va haciendo mínima. Eso, entonces, en el punto más bajo la velocidad es máxima y a medida que va subiendo se va haciendo más pequeña. ¿Hasta qué punto? Hasta la altura máxima, uno dice, de tal forma que en la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? 0. Cero. Claro, tiene que valer 0, porque si valiera algo, entonces seguiría subiendo. Entonces, eso sube hasta que la velocidad se hace 0. ¿Hasta ahí ya entendiste, Jimena? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo, bien. ¿Qué quiero decir con eso? Con eso quiero decir lo siguiente. Quiero decir que un movimiento de caída libre no solo lo debo entender como algo que está cayendo, sino que también lo debo entender como algo que está subiendo. Porque lo único que uno hace ahí es cambiar de sistema de referencia, nada más. ¿Cómo así, profe, de sistema de referencia? ¿A qué se refiere con eso? A eso me refiero, es con que simplemente, perdón, yo puedo utilizar las mismas ecuaciones que les había mostrado, ¿cierto? Sin necesidad de cambiar el signo de la gravedad ni nada de eso. No, porque es que a veces, yo no sé, tienen ese concepto que si el objeto cae, la gravedad tiene un valor y si el objeto sube, la gravedad tiene otro valor. Y se empiezan a enredar con las ecuaciones. Entonces, mi invitación es a que usted lo puede hacer de cualquiera de las dos formas, ya sea que el objeto esté cayendo o esté subiendo, siempre y cuando usted analice cuál es la velocidad inicial con la que está saliendo el objeto. Nada más hay que hacer. Cuando el objeto está cayendo, su velocidad inicial es 0. En cambio, cuando yo quiero que un objeto suba, su velocidad inicial tiene que ser máxima. Eso es todo. ¿Sí es claro o no? Eso era lo que trataba de explicar desde el principio preguntándole a Jimena. Ahora bien, entonces, yo puedo resolver problemas de caída libre, ¿cierto? Puedo resolver problemas de caída libre utilizando mis ecuaciones, no importa si el objeto está cayendo o está subiendo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando yo utilizo estas ecuaciones de caída libre es lo siguiente. Por ejemplo, a ver, le pregunto a quién. Le pregunto a quién. Supongamos, Ángela Fajardo, ¿me escuchas? Ángela, Sí, correcto. Sí, sí, la escucho. ¿sí me vas entendiendo o no? Sí, Listo, momento sí. Ángela. Supongamos esto, Ángela. Ya. Supongamos que tú tiras algo hacia arriba, qué sé yo, una pelota hacia arriba. Pues Ya. como ya le decía a Jimena, tú para lanzarla hacia arriba esa pelota, pues debes darle una velocidad inicial, ¿sí o no? Y esa velocidad inicial va a ser máxima. Hasta ahí ya me entendió. Sí, Supongamos
que esa pelota se demora 3 segundos en subir, ¿cierto? Supongamos que se demora 3 segundos en subir. ¿Cuánto crees que se debería demorar en bajar? No, Ángela, ¿no sería lo mismo? Mentira. ¿me preguntas o me afirmas? No, profe, estoy dudando. ¿Pero por qué dudas? Sí, sí sería lo mismo. Sí, con seguridad, es exactamente lo mismo. Es decir, si se demoró 3 segundos en subir o lo que se haya demorado en subir, pues debe demorarse exactamente lo mismo en bajar. ¿Pero por qué, Ángela? ¿Cuál crees que sea la razón? Mejor dicho, la respuesta sería algo como así. ¿Quién es el encargado de hacer que la pelota vaya perdiendo velocidad hasta llegar al punto máximo en el cual la velocidad sea cero? Es decir, ¿qué es lo que lo está frenando? La gravedad. La gravedad. La gravedad. O sea, lo que hace que la pelota no suba más, pues precisamente es la gravedad. ¿Sí es claro o no? Y Ángela, ¿quién es el encargado de que eso vuelva a caer? La misma gravedad. La misma gravedad. Entonces, se demora lo mismo en subir que en bajar, es porque están sometidos a la misma aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional. Entonces, si se demoró 3 segundos en subir, debe demorarse exactamente los mismos 3 segundos en bajar. ¿Sí o no? Es claro, ¿no? Sí, profe. Listo. Y vamos con la última pregunta. Vamos a preguntarle a Kevin. Kevin, Daniel, ¿me escuchas? Sí, Kevin, ¿sí me escuchas? sí, profe. ¿Sí me vas entendiendo, Kevin? Sí, sí, lo va entendiendo. Bien, Kevin, es fácil esta pregunta. Entonces, supongamos la siguiente, que tú tiras, hablamos de la misma pelotita, tiras la pelota con una velocidad hacia arriba, porque debes darle velocidad si la vas a lanzar hacia arriba. Tiras esa pelota con una velocidad hacia arriba, supongamos de, qué sé yo, una velocidad de unos 5 metros sobre segundo. Listo, la tiras con una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Listo, Kevin? Sí, correcto. Listo, Kevin. Tiras esa pelota con 5 metros sobre segundo. Esa pelota sube hasta cierta altura y la pelota inicia a bajar. Llega a la altura máxima e inicia a caer nuevamente. ¿Ya te lo imaginaste, Kevin? Sí. La pregunta es la siguiente, Kevin. Si eso es cierto, ¿con qué velocidad volverá a caer a tu mano? Pues yo diría que con la misma, ¿Con porque la igual misma? la gravedad es. Sí. Pero mira, Kevin, que cuando tú la lanzas hacia arriba, la velocidad va a ser positiva, ¿sí o qué? Porque es hacia arriba. Ah, sí, sí, sí. Cuando cae, ya baja, ¿cierto? Con la velocidad, primero que todo, ya tiene otra dirección esa velocidad. La velocidad Claro. deberá ser negativa. Pero lo que sí estás en lo correcto es que en magnitud es lo mismo. Es decir, que si la lanzaste con una velocidad de 5 metros sobre segundo hacia arriba, va a caer con una velocidad de menos 5 metros sobre segundo. O sea, en magnitud es lo mismo, pero en dirección sí cambia. ¿Listo, Kevin? Ah, correcto. Listo. Sí, ¿no? Fácil. ¿Hasta ahí me van entendiendo todos? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la idea es pues aprender a manejar este tipo de problemas. Entonces, es sencillo irlos haciendo si yo voy entendiendo qué significa cada una de estas formas. Entonces, se me va a desconectar la sesión de Zoom
En un minutico les vuelvo a enviar el enlace y hacemos unos ejercicios de aplicación. ¿Les parece? No se me vayan a perder. Tengo 22 asistentes en el momento. Ojalá se vuelvan a conectar.